¿Sabías que en Nicaragua está prohibido celebrar la Semana Santa? No hay procesiones, no hay celebraciones públicas. Incluso el presidente Daniel Ortega de ese país lo declaró de esta manera. Pero mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a orar por alguien como él, como un líder como él? Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera y segunda epístola a Timoteo, una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es que tiene que orar por los reyes. Y cuando Pablo escribe estas palabras, el Imperio Romano estaba bajo el control de Nerón. Este fue un emperador terrible porque incluso utilizaba a los cristianos como antorchas humanas. Y cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, no es una teoría, incluso es una orden directa de él. Y yo creo que la palabra de Dios nos recuerda una vez más de este mandato que él le da a Timoteo. Ahora, la Biblia no nos pregunta si el líder o no merece la oración de nosotros. Entonces, incluso estamos de acuerdo con su política. Solo nos hace una pregunta. ¿Vamos a ser obedientes? En este video quiero hablar contigo acerca de Primera de Timoteo capítulo 2 y lo que habla acerca de orar por nuestros líderes políticos. Y no solo es un versículo de oración, yo creo que es un llamado de Dios a una guerra espiritual, a luchar por nuestros países. Cuando comprendas lo que la palabra de Dios dice a través de ese versículo, yo creo que va a cambiar mucho tu perspectiva. Mi nombre es Elmer Batres y este es mi canal Vencedor. Bienvenidos. Veamos lo que la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 2. Esto es lo que dice Pablo. Les exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Me gusta lo que dice en medio de estos versículos. Dice, oren por todos los hombres. ¿Sabías que cuando Pablo escribe estas palabras era ahí por el año 62 después de Cristo? Y en ese momento era Nerón quien gobernaba el Imperio Romano. Esta persona, este líder, tenía un odio grande en contra de los cristianos. Incluso creo que los acusó una vez de haber quemado la ciudad, cuando fue él en sí quien quemó la ciudad de Roma. Y este hombre perseguía a los cristianos, los utilizaba como antorchas humanas. A muchos de ellos los lanzó a la arena a que fueran atacados por los leones. Pero Pablo está diciendo a través de la palabra de Dios que tenemos que orar por él. Y no es una sugerencia de la palabra de Dios, es un mandato de Dios. Ahora, interesante porque cuando tú y yo leemos este versículo, estamos en nuestras casas, estamos cómodos, estamos en nuestro sillón, en nuestra mesa, en nuestras camas. Y pareciera que esto es simplemente una oración bonita que se puede hacer un domingo por la mañana o puede ser que sea una poesía muy bonita que leemos de la palabra de Dios. Pero cuando Pablo escribe estas palabras, él está escribiendo desde la cárcel y en sus manos hay cadenas. Y no es una poesía que Pablo está diciendo, o incluso no es una consideración para ti y para mí. Pablo está hablando de una convicción, un mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros con respecto a cómo debemos de orar por aquellos que están en eminencia. Ahora, él dice en el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. No sé si tú lo notas, pero no está en sí hablando para que el líder cambie. Pablo está diciendo que tenemos que orar para que podamos vivir nuestra fe en Cristo sin ningún temor, sin tener temor a las cadenas, sin tener temor a la prisión. Muchas veces nuestras oraciones son simple y sencillamente quejas delante de Dios. Pero cuando tú oras esta oración, estamos declarando de que Dios es el quien está en control. El presidente Daniel Ortega puede ser el presidente ahora de Nicaragua, pero no lo va a ser siempre, porque sabemos que quien está en control de todas las cosas es el Señor. Lo mismo sucede en países donde hay una persecución de la iglesia, en países como en China, en países como en Corea del Norte, incluso lo que está sucediendo ahora en Irán, en muchos países del Medio Oriente. Y tenemos que entender de que sí, Dios ha permitido que muchos de esas personas vengan al poder,
Pero en sí, al final de todo esto, quien está en control es el Señor. No es el presidente Ortega, no fue Nerón en ese entonces. Quien está en control de todas las cosas es el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿será que este hombre como el presidente Ortega merece nuestras oraciones? ¿Estamos nosotros confiando de que Dios va a escuchar lo que vamos a pedir? Si confías en el Señor, vas a declarar en el nombre de Jesús de que la mano de Dios está sobre un país como Nicaragua, sobre China, sobre Corea del Norte, sobre Irán. Y vamos a orar sin temor, sin excusas delante de Dios. Ahora, me gustaría compartir contigo 3 puntos importantes. El punto número 1, oremos por Nicaragua. Oremos por países como en China, donde hay persecución, en Corea del Norte, en partes del Medio Oriente, donde es difícil venir y predicar la palabra de Dios. Y no oremos de una manera general, si es posible, si puedes encontrar el nombre de algunos de estos pastores o los seudónimos de ellos, hazlo y ora por cada uno de ellos. Y nuestra oración debería de ser: Señor, fortalece a cada uno de estos pastores, fortalece a cada uno de estos líderes, a cada familia, Señor, que en este momento no pueden salir y celebrar lo que es la Semana Santa. Señor, fortalece a cada cristiano que de alguna u otra manera está siendo vigilado por el gobierno, Señor. La palabra de Dios dice que cuando un miembro de la familia de Dios sufre, el resto del cuerpo de Cristo sufre. La pregunta es, ¿estamos sufriendo nosotros por ellos? ¿Será que simplemente vemos lo que está sucediendo en muchos de estos países y, bueno, no es mi problema, así que no me voy a preocupar? El punto número 2, oremos por personas como el presidente Ortega. Yo sé que muchos de ustedes quizás no quisieran escuchar esto, pero el mismo Jesús, cuando él estaba muriendo en la cruz, pide al Padre: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Mis queridos amigos, no tenemos excusa. No oremos tanto porque caigan o porque de alguna u otra manera pierdan el poder. Oremos para que el Señor toque el corazón de estos líderes, para que la mano del Señor pueda ser sobre ellos, para que dentro de ellos nazca un deseo de poder venir y buscar a Dios. Porque al final de todo estamos hablando de la salvación eterna de una persona, ya sea que sea un líder o no. Y si estas personas no buscan del Señor ahora, si no tienen un encuentro con Cristo, pues tú ya te puedes imaginar qué es lo que va a suceder con ellos. Tenemos que orar para que la iglesia pueda predicar la palabra de Dios sin temor y sin miedo, porque en muchos de estos lugares hay una persecución y muchas veces quizás la reacción es venir y quedarnos callados. Cuando tú lees el libro de Hechos, y cuando ves cuando los apóstoles están siendo perseguidos y maltratados, oran para que el Señor les dé fuerza para poder venir y seguir predicando. Y eso es lo que Pablo nos dice en primera de Timoteo capítulo 2, a que oremos por ellos. Ahora, el punto número 3, y este quizás es el punto más difícil y el que tiene la aplicación más grande para nosotros. Oremos para que el Señor nos dé el valor y así poder predicar la palabra donde quiera que estemos, ya sea que estás en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en España, en Italia, en cualquier parte donde tú me veas, para que podamos tener valor de compartir la palabra de Dios en nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestros amigos, sin tener vergüenza, sin tener que tener ningún temor de lo que la gente va a decir, porque muchas veces nosotros vivimos con mucha libertad en estos países, pero aún así tenemos miedo de venir y compartir de Cristo con los demás. Y si te pudieras imaginar a mucha gente en Nicaragua, en China, en Corea del Norte, en muchos países del Medio Oriente, que desearían tener la libertad que tú y yo tenemos para poderla utilizar, para poder ir y predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿la vas a utilizar? Así que oremos por la iglesia que está siendo perseguida, oremos por los líderes, los pastores que están siendo perseguidos y oremos por nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, esa intercesión bíblica. Dios nos llama a ser obedientes. La vida cristiana no es una vida a la cual tú y yo tenemos que venir y pasarla bien y estar cómodos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser obedientes delante del Señor. Ahora, y con esto quiero terminar, muchas veces lo más peligroso que pueda pasar después de ver un video como este, lo más peligroso es que tú y yo vamos a ver este video y no vamos a hacer nada. Yo creo que esa es quizás la tragedia más grande
Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, tienes que ponerte en los zapatos de Timoteo. Timoteo es un pastor joven en medio de un imperio romano que persigue y odia el cristianismo. Y Pablo anima a este pastor joven a que no tenga dudas, a que confíe y se acerque más al Señor y que ore por los líderes de su nación, los líderes del imperio romano, no mañana, no pasado mañana, sino que en este mismo momento. Así que ese es el reto que tú y yo nos llevamos, a que no oremos por esta gente el día de mañana o pasado mañana, sino que ahora que tomemos 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos y ponernos de rodillas y orar por la iglesia perseguida, por aquellos que están sufriendo por causa del evangelio de Cristo. Orar por estos líderes que están sufriendo, que quizás están con cadenas en sus manos, que quizás están en una prisión fría en este momento. Tratemos de hacerlo, no los olvidemos a ellos y oremos también por nosotros mismos, porque tenemos que aprovechar la libertad que tenemos en este momento. Quizás el día de mañana todo vuelva a cambiar y no tengamos esta libertad. El nombre de este canal es Vencedor y Dios nos llama a ser más que vencedores en Cristo, pero también eso indica de que somos gente que en medio del temor, en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, obedecemos al Señor. Un vencedor no es un cobarde, un vencedor es alguien que sigue y lucha y sale hacia adelante, porque Dios está con él, porque Dios está conmigo. No te olvides de orar por tu líder para que Dios toque a esa persona, a ese presidente, a ese primer ministro, para que pueda haber un cambio, para que la justicia pueda reinar en nuestros países y para que podamos predicar la palabra de Dios sin ningún temor. Que el Señor te bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida y me gustaría escuchar de dónde es que me estás viendo. Y si es posible, bueno, dale un like y dame un comentario. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.